Listo. Bueno, vamos a comenzar con la cátedra del día Ya, de hoy. Mm, Bueno, esta charla pues fue asesorada por el doctor Gustavo. Yo soy Simón, residente de tercer año de neurocirugía y vamos a comenzar. Vamos a iniciar con nuestro caso clínico que llegó a nuestra institución. Tenemos aquí un paciente de 50 años de edad. Su motivo de consulta fue pérdida de peso. Realmente fue una interconsulta que nos rotularon. Digamos que en la historia clínica del paciente no había antecedentes relevantes, no tomaba medicamentos, no tenía componentes llamativos. ¿Qué pasa? Que en su motivo de consulta tenía un cuadro clínico de una pérdida de 12 kilogramos en 6 meses de evolución, sin ningún otro síntoma. El paciente no se sentía en malas condiciones, asténico, adinámico. Y realmente la interconsulta llega porque él ingresa por neurología y medicina interna, estudiándose un ACV isquémico, el cual se descarta, y de ahí deciden pues realizar diferentes estudios, dentro de los cuales se encontraron unos cuantos alterados y ese fue el motivo de la interconsulta. Entonces, inicialmente el enfoque fue un síndrome paraneoplásico que tampoco pues se llegó como un diagnóstico concluyente, ya que los estudios solo mostraron una PCR y una velocidad de sedimentación elevada. Los datos paraclínicos, que era un hemograma, función renal, función hepática, todo el resto de estudios se encontraron dentro de límites normales, por lo cual deciden ampliar estudios con lesiones tomográficas, con un ataque abdominal, y frente a esta lesión es por la cual nos llaman eh, a neurocirugía, ¿ok? Entonces, frente a lo anterior, pues se deciden ampliar estudios con una resonancia. Aquí miramos la lesión en T1, una secuencia T1 en un corte axial, aquí en un T2 en el corte axial, y aquí el realce con gadolinium, ¿cierto? Aquí pues ampliamos un poco mejor la lesión con el gadolinium. Entonces, frente a lo anterior, nos surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo se describe la lesión encontrada? ¿Usted considera que es benigna o maligna? ¿Usted diría que ese paciente requiere más estudios? ¿Considera que esa lesión, por las características, le haría seguimiento o optaría por una biopsia? ¿O requiere cirugía de entrada de ese paciente? Simón, ¿sí me Claro. escuchas? Bien, perfecto. Muéstrame, por favor. Tienes un T1 simple. Ah, ok. Bueno, pues hay como varias características llamativas de esta lesión. Una siempre en columna es muy importante visualizar y por eso te pedí el T1 simple, porque pues los diagnósticos diferenciales son muchos, especialmente de lesiones óseas y las lesiones intensas en T1 siempre nos van a hablar o nos van a sugerir un componente de malignidad. Entonces, aquí de pronto no la estamos viendo tan intensa como esperábamos, pero si hay algo que resalta uno es la captación del medio de contraste, la irregularidad de la lesión y que usualmente este tipo de lesiones, especialmente cuando consideramos lesiones de un origen metastático, el compromiso va hacia el pedículo, que aquí lo vemos pues muy marcado. Entonces, teniendo en cuenta que uno de los diagnósticos diferenciales iniciales que tenemos en este paciente es una lesión metastática, yo creo que lo primero que habría que hacer es buscar ya con las imágenes cuál sería como el sí, cuál sería como el primario. Entonces, buscaríamos en este caso, yo creo que tamizaríamos tórax y abdomen y con ello entonces por eso buscaríamos como la fuente primaria, en este caso también por la localización, vemos que está a nivel de la columna lumbar, entonces también tendríamos que enviarle un antígeno prostático y si definitivamente no encontramos nada que nos lo sugiera, yo creo que la parte inicial, entonces en el caso de este paciente sería la posibilidad de hacer una biopsia. Ya yo creo que ya más adelante vas a discutir cuáles serían como los rendimientos de la biopsia, pero el mensaje ahí principal es que no sería como darle, o pienso yo que no sería como darle una cirugía inicialmente al paciente, porque si es un tumor que tenga una condición oncológica muy favorable en este momento, unos marcadores, una disponibilidad de una inmunoterapia muy importante, que le dé pronóstico vital a este paciente, lo ideal sería, si es una lesión única y donde está ubicada, hacer una resección en bloque. Entonces, ahí se nos lista mostrar la pregunta, entonces ya creo que la primera la resolvimos.
Se considera benigna, maligna, de pronto pues lo que te dije, el comportamiento en el T1 no es como el más esperable, pero de todas maneras la ubicación si nos sugiere malignidad, ya te respondí lo que merita más estudios, considera que requerimiento de cirugía sería la biopsia y ya dije que no prefería la cirugía de entrada. Listo. Simón, ¿tenés la tomografía ahí en las imágenes? Listo, muy bien. ¿Quién quiere describir la imagen tomográfica? ¿Qué piensa de la imagen tomográfica? ¿Y quién se anima a caracterizar desde un punto de vista, digamos, en cuanto a la estabilidad y el compromiso del canal, esta lesión? Preguntita. Bueno, profe, a ver qué le cuento ya que nadie habló. Muy importante entonces también esta relación con la tomografía, porque entonces aquí vemos que tiene unos bordes, o sea, componente de una lesión lítica con unos bordes esclerosados. Aparentemente hay una pérdida de continuidad de la pared interna del pedículo hacia el canal, como nos lo está señalando Simón ahí. Con un componente, pues una pérdida muy importante del componente óseo de la vértebra. Con respecto a la estabilidad del canal, pues esta lesión no está generando fracturas o deformidad a este nivel. Aparentemente ya lo vimos en la resonancia, en los componentes axiales que no, o de pronto no la amplié lo suficiente, pero yo no le vi un componente importante de tejido blando que estuviera haciendo una compresión del canal. ¿Me puedes otra vez por mostrar la resonancia? Eso, no tiene un componente de tejido blando que no esté afectando el canal y en términos globales no tiene una inestabilidad o no le veo en este momento grande una inestabilidad vertebral en el momento que digamos que sería para uno la parte inicial de la urgencia. Entonces, que el paciente no tenga una compresión oncológica, es decir, me da tiempo de hacer los estudios y con esto entonces definir más propiamente el manejo quirúrgico. No sé si de pronto responde a la pregunta o le faltó. No, está bien. ¿Alguno de los R1 o R2 quiere hacer el CINS de esa lesión? Bien, ¿y tú cómo estás? Buenos días, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Reciente esta lesión, entonces consideraríamos, primero, la vértebra comprometida es 5, 4, 3, 2, 1, de 12. Eso nos daría 3 puntos. El paciente no refería a dolor, únicamente era pérdida de peso, entonces 0 puntos. Es una lesión de componente lítico, serían 5 puntos. La alineación, no veo pérdida de la alineación. Entonces seguiríamos con 5 puntos. Colapso del cuerpo vertebral. No le veo colapso del cuerpo vertebral. Entonces, por ese lado también seguiríamos con 5 puntos. Y que comprometa la parte posterolateral, los elementos espinales posterolaterales los compromete de un lado, serían 6 puntos. Excelente, Andrés. ¿Y qué te parece el Bilski? Mostrar la resonancia, Simón. ¿Cómo la clasificarías? Pensaría en Bilski 1A. 1A porque no veo que esté todavía, está apenas intentando tener contacto con la meninge, pero no está ni deprimiéndola ni nada. Perfecto, Andrés. Pareciera que tuviera ahí como algo de extensión al foramen, pero completamente de acuerdo que es un Bilski 1A. Andrés, vos que estás o que estuviste recientemente, digamos, haciendo el enfoque inicial de este tipo de pacientes con lesiones vertebrales de origen desconocido y que se presentan sin un diagnóstico de un primario, con la información que tienes en este momento, ¿cuál sería el enfoque diagnóstico?
¿Cómo lo enfocarías? Pues, profe, primeras, pues buscar primario por algún lado, buscaría de primeras si tiene, pues ya tenemos TAC de tórax abdomen que al parecer son negativas. Miraría el antígeno prostático, que es un hombre. Revisaría que no tuviese lesiones en piel que fueran sugestivas de algo adicional por ahí en piel. Y con eso ya, si no se encuentra nada, ya comenzaría a pensar en hacer una biopsia. Andrés, de acuerdo a la epidemiología, el perfil de la lesión, ya dijiste que era una lesión lítica, y de acuerdo, digamos, a las características del paciente, es un hombre, ¿en qué neoplasias primarias pensarías que pudieran ser los más frecuentemente encontrados en este contexto? Profe, pensaría, a ver, yo pienso. Pues pensaría en las lesiones de origen hematológico, que sea algo hematológico. Me iría también por buscar lesión renal, si no estoy mal, también lítico. Y no, me iría más que todo por, sí, y gastrointestinal. Bueno, y con el abordaje que nos comentaste, o sea, que le pedirías una tomografía de tórax y abdomen, ¿cuál es la probabilidad de que en este paciente tengas un diagnóstico con el primer abordaje que planteaste? ¿Cuál es la probabilidad de tener un diagnóstico? No, profe, yo sí desconozco la verdad el porcentaje exacto de cuál es la posibilidad. ¿Algún otro quiere aportar algo más? O Dani, ¿qué pensás? Lo que yo creo que ya en nuestro medio el PET cada vez está más disponible. Entonces, antes de pasar a la biopsia, me gustaría hacerle un PET, no solo me identifica lesiones líticas en otros, en otra, en otros huesos, sino que también hay la identificación por el metabolismo de focos primarios que de pronto no sean tan visibles en los estadios iniciales. De pronto, por ejemplo, en el carcinoma neuroendocrino, que es mucho más difícil encontrar este tipo de lesiones, aunque obviamente pues no es la típica presentación metastásica de este caso, pero digamos que ahí el PET tendría una utilidad. Con respecto a la biopsia, pues en realidad se me olvidaron como los porcentajes exactos en los que tengan un rendimiento, pero sí hay varias cosas importantes que incluso a veces uno ve en el medio que de pronto se comete mucho el error. El porcentaje de éxito de una biopsia en este medio aquí en Medellín, de guiada por tomografía, no es muy bueno porque se ha visto que el tipo de agujas que utilizan, pues en este caso los radiólogos intervencionistas o el radiólogo que va a hacer el procedimiento, de pronto hace que el rendimiento sea mucho menor. Entonces, digamos que es como un mensaje que a mí me ha quedado digamos que alrededor de la residencia, y digamos que el porcentaje inicial o lo que haría inicialmente sería de una biopsia guiada por fluoroscopio, en este caso de una biopsia percutánea. Realmente pues no voy a adivinar los números para ver cuál sería el rendimiento de la biopsia, pero sería lo que inicialmente haría. Dani, una última pregunta, no, y esta pregunta es para todos. ¿Cuáles serían, digamos, los parámetros o los cuidados que hay que tener en una biopsia de este tipo de lesión? Y de una vez les pregunto, o sea, ¿qué diferencia hay entre hacer una biopsia de una lesión lítica y una biopsia de una lesión blástica?
Yo creo que todos los que estamos en esta reunión alguna vez hemos hecho una biopsia de la columna. Entonces, yo creo que para todos esto tiene que quedar claro desde el primer año de residencia. Y espero que todos aporten y que todos, o al menos, digamos que compartan la experiencia que tienen en los servicios en los que han estado. O sea, cómo se hace una biopsia de este tipo de lesión específicamente. Pues bueno, profe, le voy a contar. Creo que incluso fue un caso que usted y yo conocimos. Solo he tenido la oportunidad de estar en una instrumentación, no en una biopsia, pero sí en una instrumentación de un paciente, en este caso con un cáncer de próstata, que sabemos que su componente principal es plástico. Son unas lesiones durísimas que dañan no, si no dañan la aguja, le dañan a uno el camino del tornillo porque usualmente, digamos que si uno no tiene como tanta experiencia en saber hacia dónde dirigirlas, fácilmente en este caso, pues era una instrumentación, como le dije, fácilmente coge hacia otro lado, precisamente por la misma fuerza de la piedra, eso parece una piedra que tienen este tipo de lesiones. Mientras que en las lesiones líticas, pues a uno se le va la aguja muy fácilmente, o sea, el componente ya para verlo uno macroscópicamente o sentirlo con la aguja pues son muy diferenciales. ¿Cuál es la importancia en esta cosa? Y que lo mencioné pues en la parte inicial, es que si vamos a asumir que este paciente solo tiene una lesión aislada, le podemos dar curación en este caso, es decir, o sea, si curación no, pues digamos que estamos hablando de una lesión metastásica, pero le podemos dar, al ser una enfermedad, en este caso con un compromiso de un solo sistema, si ya le tamizamos el resto y es un paciente que tiene un Karnofsky muy bueno, que es lo que entiendo en este caso, le podríamos brindar una resección en bloque. Entonces lo que usted tiene que tener en cuenta al momento de hacer la biopsia es que en el trayecto no riegue la lesión, no riegue la muestra, porque eso incluye la posibilidad de hacer siembras alrededor del tumor y con eso entonces deja de controlar la lesión. Lo que uno aprende mucho de los pacientes con lesión o cuando tiene que hacer resecciones en bloque es precisamente no tener que ir a abrir el tumor, sino identificar o sea, hacer unos márgenes que rodeen muy bien a la lesión, incluyendo de tejido que usted ve sano en las imágenes, precisamente para no abrir esa cápsula tumoral y que el tumor no se le riegue en el campo quirúrgico, en el campo anatómico quirúrgico, y que esto indudablemente baja el pronóstico de la cirugía, que lo ve uno muy bien en los tumores, digamos, primarios, por ejemplo, como por ejemplo los cordomas, en que una resección muy mala pues es la muerte del paciente. Una pregunta puntual para todos, así específicamente para el que está rotando en cirugía electiva en este momento en el San Vicente. ¿Qué agujas están usando para hacer las biopsias espinales? Y los otros residentes, ¿qué agujas están usando para hacer las biopsias espinales? Bueno, vamos a empezar, Simon. Lo que hablábamos es un detalle que no debe ser mínimo en este tipo de casos. Eso lo vamos a comentar. Listo, profesor. Entonces, el tema de hoy va a ser el diagnóstico de las lesiones solitarias en columna, qué vamos a pensar, qué vamos a hacer y qué decir cuando enfoquemos pues esta charla. Pues el tutor fue el doctor Gustavo, que ya nos ha ayudado pues mucho en la ponencia. Entonces, hay que hablar inicialmente de unos datos epidemiológicos y saber que tenemos, digamos, dos grupos, que son los tumores malignos y los tumores benignos. Siempre la primera opción, como explicaba Dani, son los tumores malignos o las neoplasias infiltrativas. Mm, Digamos que dependiendo de donde se haga la revisión, el linfoma y el mieloma se incluyen en las metástasis y otros lo consideran es una infiltración de las neoplasias hematológicas. Entonces los podemos ver en unas ocasiones agrupadas, en otros no. Entre las lesiones benignas, la mayor es más frecuente, tiene algunas lesiones características o unos patrones importantes de imágenes. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Digamos que los otros grupos de lesiones son un poco menos frecuentes, pero afortunadamente tienen lesiones características y eso va a permitir enfocarlo.
Entonces, el orden de lesiones que uno debería estudiar son primero las metástasis, incluyendo las neoplasias hematológicas, seguido los tumores benignos primarios y por último los tumores malignos. Es como el orden de frecuencia, aunque los tumores tienen una distribución bastante similar según las revisiones. Se recomienda siempre un triple enfoque, tener una radiografía, una tomografía y una resonancia, pero digamos que es mandatorio al menos tener una tomografía y una resonancia. Las radiografías solo son útiles para ciertos casos y para hablar ciertos componentes, ¿ok? Y lo que hay que tener en cuenta es que todo este enfoque de las lesiones, como hemos visto a lo largo del caso clínico, tienen un enfoque sistemático y ese enfoque hay que tratar siempre de hacerlo muy ordenadamente para poder esclarecer la etiología, buscar el origen y pensar qué lesión va a ser. Bueno, entonces las tres lesiones más frecuentes, que son las malignas, ¿cierto? Dependiendo de cómo las agrupemos, usualmente se van a presentar con lesiones múltiples, eso es muy importante, y el paciente va a tener presentaciones clínicas, ¿qué quiere decir? Va a tener o síntomas B, o va a tener dolor, ¿cierto? Es un paciente que va a consultar por un cuadro sintomático. Comparado con los tumores primarios, usualmente son lesiones más únicas y que suelen ser asintomáticas. Normalmente el paciente consulta es más por deformidades estéticas que por otra causa. Y siempre es muy importante tratar de encontrar la histología de este tumor, ya que eso nos permite el enfoque. Es decir, no solo quedarnos en la parte radiológica ni en la parte clínica, sino tratar siempre de esclarecer esa etiología tumoral, sea por biopsia o sea por diferentes medios que tengamos en nuestro medio, para hacer el enfoque claro. Entonces empecemos con los tumores primarios. Digamos que los tumores primarios tienen una clasificación histológica según sus componentes, si predomina el componente óseo, si tienen compromiso de cartílago, de fibrinógeno, vascular, ¿cierto? O inclusive las lesiones desconocidas. ¿Esto para qué sirve? Porque esto en el comportamiento de las imágenes nos va a permitir enfocar la lesión y tener una orientación bastante clara y saber si es bueno, si es malo, explicarle al paciente cuáles son los pasos a seguir y las indicaciones. Inclusive miremos que hay tumores que se consideran extremadamente raros a pesar de estar descritos. Entonces, conforme vamos ampliando el panorama, vamos viendo que los diagnósticos se van reduciendo a pocas lesiones y que esas lesiones sí las podemos evaluar con buenas características y con hallazgos radiológicos que nos van a orientar a una posible etiología. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el enfoque de estos pacientes? Los primeros pasos. El primer paso son las características clínicas. ¿En qué se resume esto? En una historia clínica muy completa del paciente. Hay que tener en cuenta la edad, los signos y síntomas, la duración, los exámenes de laboratorio que le vamos a pedir a este paciente. Y muy importante, cada vez incluye con más frecuencia el antecedente obviamente de cáncer y el uso de radioterapia, cualquier tipo de radioterapia, porque como los pacientes oncológicos cada vez son más longevos, cada vez vemos tumores más radioinducidos y esto es un diagnóstico diferencial extremadamente importante. Entonces, tener eso en cuenta y sospechar la aparición de estas lesiones, sobre todo cuando se ha reinducido un paciente. Entonces, las características clínicas, realmente el primer paso es preguntemos por la edad del paciente. El punto de corte en las guías que se han reportado es los 30 años. Por debajo de los 30 años, usualmente consideramos que es una lesión benigna, exceptuando dos componentes que son el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Estas dos lesiones tienen un componente muy característico, por lo cual todo paciente por debajo de 30 años sospecho siempre benignidad, excepto en estos dos casos, que tienen un patrón muy importante. Los pacientes por encima de los 30 años es totalmente lo contrario. Pensamos inicialmente una lesión maligna y conocemos dos excepciones benignas, que son el hemangioma y las islas óseas, que también se llaman enostodes. Muy, muy importante al enfocar esto. ¿Qué quiere decir? Que yo con la soledad yo ya puedo tener un norte y empezar a sospechar que hay malos resultados o buenos resultados en cuanto a la lesión que voy a estudiar. Y ahí sigo hablando de otros factores. ¿Estos factores qué van a hacer? El comportamiento de la lesión. Entonces, digamos que hay un componente muy llamativo que es el paciente joven que tiene un dolor nocturno y que responde a los AINES. Esto es muy característico de un osteoma esteroide. Entonces, debería tratar de incluirlo dentro de mi interrogatorio para ver las características de la lesión. Es tal vez la única lesión tumoral que tiene ese patrón tan específico al interrogatorio. Listo. Tercer paso es a qué velocidad creció esa lesión, como habíamos hablado previamente. Entonces, las lesiones de crecimiento rápido, siempre piensa en malignidad, lesiones que en 2 meses el paciente apareció, y las lesiones de crecimiento lento, benignidad. No hay un punto de corte claro para decir que es un crecimiento rápido, que es un crecimiento lento, pero sabemos que entre más largo el crecimiento, usualmente es una lesión de más características benignas, mientras que hay lesiones malignas que crecen de forma muy acelerada. Entonces, ese punto también es muy importante interrogar. Bueno, y después de esos tres primeros enfoques, las características clínicas de la lesión, el tiempo de evolución,
otros componentes, vamos a pasar a los estudios de imagen. ¿Listo? Muy importante entonces recordar, las lesiones malignas dan síntomas, suelen generar compresiones o dar cuadros relacionados con el paciente. Rara vez deforman al paciente y tienen una presentación muy rápida. El paciente va a llegar porque se siente mal o porque tiene algún otro síntoma. Las lesiones benignas siempre suelen tener un curso más asintomático, no suelen ser tan compresivas, pero el paciente siempre cursa por una deformidad que ha venido siendo progresiva en el tiempo. Lo otro siempre muy importante interrogar los síntomas B o banderas rojas en los pacientes, porque eso a veces es el único síntoma con el cual debuta la lesión primaria. Aproximadamente un 60-70% de los pacientes con un primario desconocido debutan son por síntomas B o por lesiones espinales. En cambio, siempre los pacientes con lesiones benignas suelen ir, sobre todo el quiste aneurismático, por deformidades que el paciente no se siente cómodo con ellas. ¿Listo? Entonces, muy importante siempre definir ese interrogatorio muy amplio, ser muy juiciosos con eso, para definir qué estudios vamos a hacer, que es lo que nos preguntaba el profesor en el caso clínico. Entonces, el segundo paso es qué vamos a buscar en las imágenes. Entonces, las imágenes tienen un enfoque, digamos, global y otro enfoque específico. Entonces, como hemos dicho, siempre un triple enfoque, un compromiso de imágenes. Entonces, muy importante, la tomografía es extremadamente importante para evaluar el compromiso óseo. ¿Qué queremos evaluar acá? La calidad ósea, las predicciones de inestabilidad, como hablábamos inicialmente, el puntaje de SINS, y qué otra invasión ósea tiene la lesión. Muy importante, vamos a ver que la tomografía no requiere contraste de forma rutinaria. La resonancia es muy importante para ver tejidos blandos, sobre todo para ver si compromete el disco, músculo, dura madre. Aquí se habla mucho del triple compromiso del linfoma, que lo entenderemos más adelante. ¿Ok? Y las radiografías solo tienen como unas indicaciones muy especiales, son de tipo complementario, para que usualmente se utilizan para un balance espinal, sobre todo las panorámicas. Eh, el corte axial es muy importante y los otros, las inestabilidades dinámicas, frente cuando nos encontramos una lesión que veamos un SINSEN especialmente indeterminado, esa lesión deberíamos tratar de hacer unas placas dinámicas para ver si realmente el paciente tiene una estabilidad dinámica o es una lesión estática, ya que nos permitiría enfocarnos hacia una lesión, hacia un enfoque quirúrgico o hacia un enfoque más conservador en cuanto al manejo de la estabilización. Bueno, de lo que decíamos, la TAC puede ser simple, usualmente no se requiere contraste. Se recomiendan inicialmente cortes axiales y sagitales. Los coronales, digamos en la literatura, no son tan necesarios porque esto es para evaluar sobre todo tejidos blandos. La resonancia sí tiene una serie de criterios extremadamente importantes que deberíamos incluir en todos los estudios. ¿Por qué? Porque es lo que permite el enfoque. Entonces, si yo no estoy teniendo todos los cortes que nos recomienda la evidencia, no vamos a tener una buena planeación quirúrgica, no vamos a tener un buen enfoque de la lesión y podemos omitir diagnósticos de forma errática y de forma importante. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de la resonancia? Primero, los cortes. Es mandatorio siempre tener los tres cortes en la resonancia, el coronal, el sagital y el axial, porque esto sí permite ver mucho mejor las extensiones y dependiendo de la localización, pues según el corte se ve con más facilidad o con mayor dificultad. Entonces, siempre los tres cortes para hablar esa extensión. El T1 debe incluir, se debe tener tanto simple como contrastado, listo, porque muchas veces si tenemos un contrastado, pues sabemos que la lesión que realce homogéneamente al contraste no se va a ver con facilidad si es una lesión plástica o lítica. Entonces, para eso es la secuencia simple. Entonces, tener siempre las dos secuencias, las tres secuencias de la lesión que estamos buscando, y es muy importante porque este valor es médula ósea, el contenido graso intraarterial y sangrazo agudo. ¿Para qué se usa esto? Médula ósea, sobre todo para ver si es una lesión de tipo hematológico. El contenido graso es para ver si son lesiones esclerosantes de aspecto benigno y el sangrado agudo pues si hay alguna complicación o si tiene signos de una lesión altamente vascularizada. En cuanto al contraste, muy importante, eso es para ver las lesiones sólidas de quísticas, ver lo que se denomina los niveles líquido, líquido, líquido sólido, eso es muy llamativo y es para el diagnóstico de algunas lesiones. Lo otro es para diferenciar las zonas tumorales de necrosis. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué zona realce y qué zona no? Esto orienta mucho a la biopsia que buscamos y a qué lesiones debemos tener. Y lo otro es si el origen es epidural o no, cómo realza la lesión, qué características tiene, tiene buen pronóstico, tiene mal pronóstico. El TAS es extremadamente importante. También hablamos de las tres secuencias y es muy importante para hablar la compresión y el espacio medular. ¿Qué quiere decir? Clasificar adecuadamente el Bilski en los pacientes, ya que si no tenemos esto, pues se va a dificultar el enfoque y muchas veces no sabemos si realmente es una invasión medular o es una compresión. Extremadamente importante esta secuencia.
Bueno, es muy llamativo cuando sospechemos lesiones múltiples, como vamos a ver que son las lesiones de tipo metastásico, debemos tener un eje espinal completo, tanto simple como contrastado. La arteriografía o los estudios angiográficos se van a limitar para ciertas lesiones. Entonces, ¿cuándo recomendamos eso? Usualmente zonas de la región dorsolumbar, que veamos por imagen que sean altamente vascularizadas, tengan muy buen realce, y es básicamente para ver su relación con la irrigación espinal y los troncos supraórticos, especialmente la arteria de Adams-Kevich. ¿Esto qué quiere decir? Que esto nos orienta al posible origen de la lesión y ahí es donde debería tratar de buscar la lesión, así inicialmente tengo un estudio de imagen negativo. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante, conocer estas características y poder hacer el enfoque clínico que necesitamos. Ahora, ¿cómo van a ser los patrones de imágenes? Tercer paso, después de un interrogatorio, después de una evaluación inicial, es el patrón de la lesión. ¿Cuál es el problema? Que los patrones de la lesión nunca nos van a hablar de tiempo. Entonces, para eso necesito la historia clínica para tratar de englobar las lesiones de forma característica, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante? Siempre buscar las lesiones de origen hematopoyético. ¿Por qué? Por su alta incidencia en el compromiso vertebral. Entonces, ¿qué dicen? Que toda lesión que esté usualmente en el cuerpo se debe considerar infiltración hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, siempre la localización, si es anterior, si es posterior, si es el arco neural, nos va a decir o nos va a dar la sospecha de la característica de la lesión. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a clasificar las lesiones? Entonces, la localización. Todo tumor de la región de la unión cráneo-cervical o cervical, inicialmente la primera sospecha suele ser benignidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un cordoma? Miramos, un cordoma es una lesión que compromete el cuerpo, pero respeta el disco y los tejidos blandos, los desplaza y tiene un patrón en forma que se llama de reloj de arena. Esto es una sospecha de un cordoma. Y si tenemos sospechas diferenciales, buscamos tres: lesiones pseudotumorales, un pano cervical posinfeccioso o una tuberculosis de la unión cráneo-cervical. Usualmente son lesiones raras, por lo cual siempre la primera sospecha podría ser un cordoma. Otro, las lesiones sacras distales se consideran malignas. Entonces, las lesiones malignas son muy importantes sospechar. Entonces, proximal benigno, distal maligno, ¿cierto? Muy importante. Y lo otro, entonces acá en las lesiones de tipo sacro, usualmente sospecha lesiones infiltrativas, lesiones como las metástasis, las enfermedades hematológicas, el plasmocitoma, el mieloma, el linfoma. Algunos incluyen el sarcoma de Ewing, ¿cierto? Entonces miremos que todas las lesiones del sacro o en la zona lumbosacra o lumbar, sospechar siempre ante una lesión maligna, como vamos acá en estas características que más adelante las desarrollaremos mejor. Entonces, nuestro primer enfoque lo ubicamos en tres grupos. Las lesiones múltiples. Entonces, las lesiones múltiples, los tres primeros grupos son malignos. Si son esas tres excepciones que tienen unas características muy importantes que más adelante hablaremos, y eso nos permite decir, es esto, y si no cae en estos grupos, ya sabemos que entra el maligno. Lo otro, invade tejidos adyacentes. Entonces, la mayoría, miren que el primer grupo, en general, todos son malignos. Quedan unas tres excepciones. Esas tres excepciones usualmente tienen también imágenes características que nos van a dar tranquilidad de que son benignos. Y miremos que aquí nos hacen siempre muy importante ver si la lesión compromete el disco o no. La lesión que compromete el disco usualmente son lesiones que son altamente agresivas y destructivas. Listo, pero muy importante que no toda lesión que daña el disco va a ser maligna. Siempre tratar de enfocarla según las otras características. La localización, entonces todo lo que es el segmento anterior, cuerpo vertebral, siempre piensa en causas malignas. Tres excepciones que casi siempre son las mismas, por lo cual tienen una imagen muy característica y también nos permite enfocarnos. Entonces nos quedamos tranquilos. Y obviamente elementos posteriores al arco neural usualmente suelen ser lesiones benignas y algunas excepciones. Siempre ver cómo se suelen extender, lo que explicaba Daniel al principio, si se extiende hacia la parte anterior o hacia la parte posterior. Esto como vemos, ¿dónde predomina la lesión? Si la lesión predomina en el elemento posterior y hay un segmento pequeño anterior, pues sabemos que la lesión tiene un origen posterior. Y lo mismo en el segmento anterior, si predomina la lesión en el segmento anterior y la extensión es pequeña, pues sabemos su origen. Eso nos va a permitir hacer el triple enfoque inicial de las lesiones por imagen. Ahora, ¿cómo es el tipo de matriz? Entonces, el tipo de matriz lo vamos a tratar de enfocar si es hueso puro o hay cartílago contenido dentro de la lesión. Entonces, ¿qué pasa? Todas las lesiones que tienen un patrón blástico, que quiere decir que tienen un punteado, como se ve en esta imagen, usualmente dan sospecha que tienen un origen cartilaginoso. Y eso que obliga a estudiar las lesiones en secuencias T1 y T2 para ver cómo realmente se comporta la lesión o si tiene otras características diferentes. ¿Qué pasa? Entonces, de entrada, la lesión plástica siempre sospecha una malignidad. No lo piense tanto y usualmente debe rastrear muy bien este paciente. ¿Qué pasa? Que algunas lesiones plásticas, cuando tienen un anillo muy característico, se consideran esclerosis ósea reactiva
y estos son usualmente lesiones benignas como el osteomastoide y en algunos casos como el osteoblastoma. Entonces, muy importante que una lesión que tenga es un halo blástico, pero no tenga un patrón blástico sólido como se ve acá. Podríamos pensar que hay buscar otras características para ver si realmente es maligno o no. Y eso siempre pensar que los tumores cartilaginos tienen un patrón diferente al hueso, siempre tenerlo muy en cuenta. Ahora, entonces nuevamente recalquemos, calcificaciones lineales o punteadas, siempre pensar en la tomografía, como este aspecto, siempre piensen que el tumor tiene un componente cartilaginoso y siempre evaluar esas lesiones. Muy llamativo que estos tumores tienen un patrón lobulado y un realce en anillo, es muy llamativo ese patrón. Entonces, eso también nos permite enfocar que las lesiones de origen cartilaginoso. Ahora, ¿cuáles tumores tenemos? Tenemos todos estos grupos, miremos que usualmente es difícil diferenciarlos solo por el patrón plástico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar otras características, que es lo que vamos a desarrollar poco a poco en la charla. Muy importante, entonces el tejido fibroso, que es lo que hablábamos, esa reacción adyacente de un patrón que se llama en vidrio esmerilado, ¿cierto? Que es una displasia fibrosa. Esto usualmente nos da una tranquilidad de que es usualmente una lesión benigna. ¿Por qué? Porque respeta los bordes del hueso. Aparte, si tiene una esclerosis, la esclerosis no es destructiva. Entonces, nos da tranquilidad a la hora de enfocar las lesiones. Ahora, los niveles de líquido fluido, eso es muy importante para algunas lesiones. Para estudiar estas lesiones es muy importante que se requiera resonancia con contraste para ver cómo realza las lesiones. Usualmente la lesión tiene este patrón como como patrón de panal de abejas o septados o trabeculados, y miren que hay diferentes niveles. Lo más característico de estas lesiones es el quiste neurismático y la segunda opción es un osteosarcoma telangiectásico. Entonces muchas veces vemos esta lesión en la tomografía, nos asustamos mucho, pero cuando hacemos la resonancia con el contraste vemos este patrón de la lesión y vemos que es una lesión benigna, entonces nos quedamos un poco más tranquilos por las características. Ahora, muchas veces estos patrones hay que ver qué más aparte del líquido tienen, si hay grasa u otros componentes, especialmente la grasa, porque hay uso especial aún más. Un hemangioma, una displasia fibrosa, una enfermedad de Paget o unos nódulos de Schlong. Entonces, es muy importante enfocar de forma muy clara con los niveles fluido-líquido. Bueno, y los márgenes y límites, muy importante, ¿cómo es el comportamiento? Entonces los tumores benignos tienen márgenes bien definidos, tienen algo que llama una destrucción ósea geográfica, y márgenes escleróticos. Usted quiere decir que yo siempre va a haber un margen óseo bonito, no va a ser tan destructivo, va a ser bien delimitado. Y usualmente los tumores benignos respetan los tejidos blandos. Hay estas tres variantes, que las hablaremos más adelante, pero en general, un tumor que respeta tejidos blandos debemos considerarlo benigno. Los tumores malignos, todo lo contrario, tienen unos márgenes bien definidos, no tienen un patrón geográfico, tienen una destrucción ósea que permite la permeabilización hacia la médula o hacia otras estructuras y siempre invade tejidos blandos. Otro componente que nos habla y es muy llamativo, sobre todo en las secuencias T2, que cuando tenemos edema y visibilidad de la médula, esto se relaciona más con tumores primarios, sobre todo cuando hay contacto pues, con la raíz, ¿cierto? Con la médula, perdón. En cambio, los tumores malignos que son infiltrativos, rara vez vemos edema o vemos un edema muy difuso y la médula suele perderse en relación con el tumor. ¿Cómo vamos a sospechar la extensión local? Entonces, esto es muy importante porque dependiendo de dónde esté la lesión, deberíamos tratar de enfocar la lesión primaria e irnos hacia ese lado. Entonces, las zonas torácicas, ¿qué prefieren? Los vasos sanguíneos cercanos, pleura, costillas y mediastino. Entonces, digamos que en las lesiones torácicas yo sospecho alguno de estos elementos. Las otras estructuras relacionadas no son tan frecuentes. Y usualmente son etapas mucho más avanzadas de la enfermedad que no tienen relación con la lesión a nivel espinal. La zona lumbar, buscar siempre retroperitoneo, usualmente próstata, pues dependiendo del enfoque. Las lesiones sacras, buscar pelvis y articulaciones sacroiliacas, se expande hacia los lados, tiende a ser más invasivo. Entonces siempre pensar en el diagrama del pulpo, que él va a buscar lo más cercano que tenga a la hora de enfocar estas características. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar el primer bloque? ¿Cómo son las características de los tumores primarios? Entonces, una lesión blástica, como veíamos, única, pero con un borde en cepillo, puede ser un osteoma osteoide o una disleosa. Esto es una lesión benigna. ¿En qué cambia su nombre? Simplemente en el diámetro de la lesión. ¿Listo? Un realce en bengala, en los osteoblastomas se ven muy bien en las radiografías que se les administra medio de contraste. Entonces, recordar, distal siempre malignidad, proximal benignidad, un componente periférico que hace que comprometa fosas transversas o espinosas con un patrón en anillo. Sospecha una lesión de cartílago benigno, un osteocondroma. Lesión en alambre de gallinero, un condroblastoma. Ya vamos a ver todas estas imágenes. Y una lesión lobular con realce en anillo, un condrosarcoma. Entonces evaluamos las lesiones. Entonces miremos esta lesión. Miren ese reborde blástico
como vemos en la imagen, una imagen bien definida, respeta los bordes. Entonces te presenta ese borde esclerótico que tanto nos llama la atención. Entonces esto sería un osteomosteoide o una isla ósea dependiendo del diámetro como lo habíamos hablado. Esta lesión, un realce en bengala, miren cómo se ve bonito, se puede ver desde la radiografía simple, ya conozco que esa lesión puede ser un osteosarcoma, un osteoblastoma, perdón. La lesión posterior, entonces miremos en anillo, que usualmente tiende a pegarse de la espinosa o de las transversas y que tiene un patrón punteado, entonces sabemos que es una lesión cartilaginosa con componente óseo. Un osteocondroma, sabemos que es una lesión benigna, por lo cual nos quedamos tranquilos. La lesión en alambre de gallinero, miren cómo se ve, bastante invasiva, de elementos anteriores hacia posterior. Y en la resonancia, cómo invade las estructuras. Entonces acá tenemos un osteoblastoma, un condroblastoma. Un condroblastoma, que es la lesión característica que se ve acá. Y la lesión que tiene ese patrón lobulado con realce en anillo que invade el músculo, entonces un condrosarcoma. Muy importante. Miremos que las lesiones van adquiriendo patrones muy característicos conforme las vamos enfocando. ¿Qué otras lesiones tenemos? Entonces, las lesiones por aplastamiento. Entonces, una lesión que aplasta el cuerpo, que sean múltiples lesiones, que respete pedículos y discos. Entonces, piensa en un granuloma eosinofílico o una estesistosis de Langerhans. Ahora, la misma lesión, pero que aplaste el cuerpo, deje los pedículos huecos y tenga el signo del minicerebro, piensa en un plasmocitoma. O la otra presentación del plasmocitoma, que son pompas de jabón, que son lesiones bien definidas, pero no tienen algunos patrones como el nivel líquido-líquido. El triple conformismo, que es paraespinal, espinal y dural. ¿Esto qué significa? Que compromete médula, hueso y tejidos blandos, muy característico del linfoma. La lesión del ala sacro, pensar siempre en un sarcoma débil, aunque su diferencia es el tumor de células gigantes. Entonces miramos las lesiones. Lesión que compromete el cuerpo, respeta el disco, los tejidos blandos los desplaza pero no los invade. Entonces, pensar, por la localización no es tan próxima, entonces no es tan frecuente el cordómetro, es pensar en un granuloma eosinofílico o una estesitosis de Langerhans. La próxima lesión, entonces miremos, este patrón punteado nos quedan dudas, entonces hagamos una secuencia T2 con medio de contraste y mire cómo se ve el signo del minicerebro. Esto es lo usual del plasmocitoma. En algunos textos lo enfocan desde la tomografía y nos hacen esta comparación en los textos para tratar de enfocar los patrones de minicerebro. Y lo otro, entonces miren esta lesión, pues que se ve tipo blástico, pero cuando le aplicamos realce y le aplicamos una secuencia T2 se ven como pompas de jabón. Esta es la otra presentación del plasmocitoma. Ahora, el triple compromiso, entonces vértebra, médula, tejidos blandos. Miren cómo no se diferencia nada de las estructuras. Esto es un tumor invasivo, no hay edema medular. Entonces, esto es característico del linfoma, es el triple compromiso. Y una lesión que compromete los discos, los forámenes, tiende a extenderse hacia las zonas laterales. Pensemos en un sarcoma de Ewing o como diferencia de un tumor de células gigantes. Y el último grupo, que es el que buscaríamos de las lesiones benignas, son la paciente que tiene estrías lunares, panal de abejas, o algunos lo describen como camiseta de preso, es el hemangioma, listo. Cualquier lesión que compromete el saco, tenga forma de botón, cuello, hongo, pesa o reloj de arena, piensa en un cordoma. Cuando se comprometen elementos posteriores, tenga sepsis y nivel líquido y patrón en pompas de jabón, piensa en un quisteo neurismático. Miren que el plasmocitoma nunca genera ni septos tan claros, ni nivel líquido que es característico del quisteoso. Y una lesión del saco superior que compromete el ala y el disco intervertebral, piensa en un tumor de células gigantes, como habíamos hablado. Entonces siempre piense que el origen de fisis, usualmente en los cartílagos, es usualmente en los niños. Entonces miramos el último grupo de lesiones. Entonces miren estas lesiones lunares, punteada o la lesión en camiseta de preso. Esto es muy característico del hemangioma. ¿Listo? Esta lesión compromete el cuerpo, invade estructuras adyacentes, pero las desplaza, no las destruye, respeta los discos. Entonces podemos pensar en un cordoma porque tiene ese patrón, como vemos, de pesa o de reloj de arena. Acá los niveles, como hemos visto, los niveles líquido con los septos, muy característico del quisto neurismático. Entonces miremos que a pesar de estar en los elementos anteriores, es una lesión de aspecto benigno. Y las lesiones sacras, que usualmente invaden las estructuras adyacentes, miren cómo invade el disco, invade la zona articular, se extiende. Entonces, un tumor de células gigantes o una lesión del ala sacra. Entonces, muy importante, miremos que las lesiones de tipo óseo predominan en los elementos posteriores. Las otras lesiones tienden a irse hacia el cuerpo vertebral y la edad es extremadamente importante. Entonces, siempre debemos tratar de tener esta tabla a la mano para hacer el enfoque de estos pacientes. Y miren que los tumores osteogénicos, cuando hacemos el enfoque por las imágenes, se reducen de forma importante. Lo mismo los condrogénicos vasculares y hematopoyéticos. ¿Qué quiere decir? A pesar de que hay una lista muy grande
digamos que las primeras opciones que yo tengo en la mente van a ser pocas y usualmente vamos a hacer con facilidad ese diagnóstico. Entonces, este artículo del 2018 lo que va a hacer es comparar las imágenes entre tomografía, resonancia y radiografía. Entonces dicen que entre una resonancia y una tomografía, por las características iniciales, como hablamos en el caso, es muy fácil saber si el tumor va a tener una característica maligna o benigna. Eso es muy, muy importante. Pero los rayos X sí usualmente no tienen el buen rendimiento de la tomografía ni de la resonancia. Entonces es muy importante que los que más tienen consistencias para las imágenes son la tomografía y la resonancia, que serían los estudios mandatorios en toda lesión ósea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que los rayos X no tienen tan buen rendimiento, se utilizan para algunos casos como el realce en bengala, para las inestabilidades, pero siempre será mandatorio tener al menos una tomografía y una resonancia en estos grupos de pacientes. Diagnósticos diferenciales, pues son muchos, pero vamos a hablar inicialmente de las metástasis, que son las lesiones más frecuentes, las otras son mucho más raras, son usualmente diagnósticos diferenciales después de que no encontramos ampliamente, no encontramos de forma fácil la lesión y ya empezamos a sospechar otras condiciones. Entonces, básicamente, en las lesiones metastásicas o en las lesiones benignas diferentes al origen óseo, pues hacemos que tres pasos. Los primeros pasos que nos recomienda actualmente la evidencia es una historia clínica completa, unos estudios rutinarios y haga un estudio de tomografía, que usualmente es de tórax y abdomen. Si usted con esto queda dudas, haga el paso 2, que son busque la biopsia. Ellos pues aquí usualmente recomiendan microscopía eléctrica o electrónica, recomiendan todos estos marcadores dependiendo de la lesión que estamos buscando e inclusive agrega algo que se llaman los estudios avanzados. ¿Qué quiere decir? Hágale una tomografía por emisión de positrones, haga estudios más específicos de imágenes y hágale marcadores tumorales. Solamente estos tres primeros pasos los están tratando de estandarizar a la hora de enfocar. Y aquí tenemos dos grupos. Una lesión que no tiene un primario claro. Cuando esta lesión, después de todos estos enfoques, no tiene, se le puede ofrecer un tratamiento específico a la lesión con base en su histología. Y lo otro es que confirmamos un primario. Si tenemos un primario claro, lo podríamos tratar. ¿Qué pasa? Hay otro escenario que es muy importante conocerlo y es que sabemos el primario, pero no lo detectamos en la lesión. ¿Qué quiere decir? Yo sé que es una metástasis, no sé, de pulmón, por ejemplo, pero en pulmón no encuentro una lesión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tres enfoques. Si son múltiples lesiones, hágale un tratamiento completo al tumor. Hágale quimio, hágale radio, evalúe la cirugía si es necesaria y algún tratamiento radiofarmacéutico. Las lesiones aisladas podemos ofrecerles dos componentes, radioterapia o cirugía acorde a las características de la lesión y si podemos hacer una resección en bloque o no. Si no vamos a hacer una resección en bloque, preferimos la radioterapia porque el riesgo, como hablaba Daniela, es esparcir esas lesiones porque si no vamos a hacer una resección completa, entonces dejaremos lo que se denomina una biopsia abierta realmente y eso permite una gran cantidad de siembras lesionales. A todos estos pacientes se recomienda protección ósea, sobre todo por la radioterapia, entonces evaluar si el paciente recibe ácido zoledrónico o denosumab y siempre evaluar algo que se llaman los 3P, que es la condición clínica del paciente, el dolor y el daño potencial. ¿Qué quiere decir? Si yo sé que mi tratamiento va a empeorar marcadamente el paciente porque digamos, la radioterapia va a ser muy agresiva, está muy cerca de la médula, no cumple los parámetros de seguridad que son 2 a 3 milímetros, entonces yo debería optar por evaluar inicialmente una cirugía de separación y después pensar en la radioterapia. Entonces siempre evaluar muy bien estos componentes para saber qué rumbo tomar. Ahora, ¿cómo es el rendimiento? Que es lo que nos preguntaba el profe. Entonces el rendimiento es extremadamente importante. Miremos que hay algo que se ha denominado el paso 1, que son los exámenes rutinarios, que incluye las tomografías y en el mejor de los resultados puede llegar hasta un 60% de los casos. Eso en centros de excelencia. En centros de no tan avanzado rendimiento cae el 53-50%. Entonces miremos que al menos de cada dos pacientes se nos escaparía uno, muy importante. Y con los exámenes avanzados, miren que ellos todo lo que incluyen. Piensen en una biopsia, piensen en una tomografía por emisión de positrones y el rendimiento sube hasta el 88%. Vamos a ver que una combinación de la biopsia con la tomografía por emisión de positrones, que es el enfoque actual, el rendimiento puede llegar hasta el 98%. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar las lesiones? Es extremadamente importante. Blásticas, líticas o mixtas. Entonces, las lesiones blásticas tienen un comportamiento hipo-hipo, como vemos en la imagen. Las lesiones líticas se comportan hipo-hiper y las lesiones mixtas son hipo-hiper e hipo. Listo, muy importante. A veces las mixtas es difícil enfocarlas porque no sabemos, o si es una lesión aislada, pues no va a presentar ambas características. Entonces, trataríamos de enfocarla en una parte o blástica o lítica. O si tenemos varias, es muy importante. ¿A qué se debe esto? Que las lesiones blásticas mixtas y líticas nos orientan a las tres posibles etiologías. ¿Esto qué significa?
Entonces, la lesión blástica tiene tres grupos, que es el carcinoma de próstata, el osteosarcoma y el carcinoma nodular de tiroides. Las mixtas, cáncer de mama, linfoma y carcinoma urotelial. Y las líticas, entonces pulmón, tracto gastrointestinal, renal, melanoma y mieloma múltiple. ¿Qué es lo importante? Que cada lesión se relaciona con las lesiones más frecuentes. Entonces, si yo encuentro una lesión blástica, mi primera sospecha es un carcinoma de próstata. Si encuentro una lesión mixta, lo primero que pienso es un cáncer de mama. Y si encuentro una lesión lítica, lo primero que pienso es un cáncer de pulmón. Entonces, eso es lo que me permite enfocar a mí de forma clara las lesiones. Si no encuentro ahí, pues buscaré otras lesiones acorde a lo que busco. Entonces, ¿qué le voy a pedir a estos pacientes? Los básicos, que es para ver cómo respondería la quimioterapia, la radioterapia. Entonces, toda una función de coagulación, plaquetas, sinograma, funcional. Para lesiones plásticas, evaluar un perfil tiroideo, una tomografía para emisión de positrones, ¿cierto? Radiografía de huesos largos, antígeno prostático, un ataque de abdomen. Inclusive, pues podríamos incluir un ataque toracoabdominal, pero usualmente el primer enfoque es el abdomen. Para lesiones mixtas, buscamos idealmente mama y linfoma. En la mama siempre pedir una ecografía de mama aparte de la tomografía de tacto abdominal, los marcadores tumorales y los marcadores de estrógenos y progestanos, que es para ver si tiene buen pronóstico o no la lesión, porque si es un triple negativo, pues sabemos que ese paciente va a tener un mal escenario. En el linfoma, idealmente, pues se pueden pedir todos esos estudios. Lo recomendado que sería al menos una citometría de flujo, una electroforesis de proteína y una tomografía por emisión de positrones. Entonces, estos dos grupos nos permiten hacer como un enfoque más claro. Y las líticas que buscaremos, idealmente pulmón y mieloma múltiple. Y si encontramos pues algo en piel de melanoma, incluirlo. Muy similar, una tomografía de tórax buscando la lesión y en el meloma, al menos una electroforesis de proteínas y una tomografía por emisión de positrones. Entonces tenemos toda una batería, dependiendo de lo que sospechemos, pero solamente lo vamos resumiendo a las etiologías más frecuentes. Entonces miremos este estudio que nos recomienda. Haga los 7 pasos de entrada, conforme usted encuentre la lesión y esté buscando las características. Entonces, paso 1, una historia muy completa. Paso 2, los estudios de rutina. Paso 3, marcadores tumorales. Paso 4, la tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Y ya 5, 6 y 7, acorde a lo que usted encontró en esta lesión, agréguelo, no. Idealmente un PET o biopsia, o algunos incluyen la ecografía, sobre todo la ecografía de mama por la sospecha que hemos hablado previamente. Ahora, la otra pregunta que nos hacían, ¿cuál es el mejor rendimiento para la biopsia percutánea? Entonces, las biopsias abiertas no deben utilizarse porque lo que hacen es un esparcimiento de las lesiones y de las células tumorales, por lo cual eso deberíamos dejarlo aparte y solo se dejan los escenarios que es un manejo paliativo y es idealmente una cirugía de separación. Entonces, biopsia guiada por tomografía simple o biopsia guiada por PET. Entonces, lo que nos busca este artículo es explicar que la biopsia guiada por PET nos da un mucho mejor rendimiento y que las biopsias requieren unos parámetros específicos y estándar de las lesiones. Entonces, ¿qué recomiendan? Uno, ubique la lesión, haga la tomografía por emisión de positrones, ubique la zona captante y de ahí va a ingresar la aguja. ¿De dónde? De borde a borde. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Entonces, miremos que la aguja debe cumplir una serie de características que es una serie de resistencia para poder tomar la biopsia. Lo que explicaba Dani, que la aguja no se nos vaya a perder en el camino, no se vaya a doblar, no se vaya a quebrar por las lesiones idealmente blásticas. Y la importancia de la biopsia guiada por tomografía es para no desviarnos sobre todo en las lesiones líticas. Entonces, la aguja tiene ciertas características que uno es la longitud, dos es la presencia de este espolón, que lo que va a permitir es cuando este espolón se retira, ingresamos la zona de la toma de biopsia y esto es lo que se va a expandir hasta el fondo y va a permitir tomar y atravesar toda esa lesión para tener total garantía de que estamos tomando la biopsia. Y de ahí se hace la aspiración para tratar de sacar la lesión o inclusive rotarla dependiendo de las características. Entonces es muy importante cumplir estos requisitos. Otro evento llamativo es el trayecto que se recomienda. Usualmente trayectos mayores a 2 o 3 centímetros aumentan el riesgo de falsos positivos porque se mezcle uno con células adyacentes benignas y dos que se esparzan las lesiones. Entonces, lo ideal de estas lesiones siempre es tratar de hacer el recorrido menos posible, llegar a la zona caliente, abarcar toda la lesión, tener la aguja con las características indicadas y hacer el cruce de toda la lesión. Lo ideal es ir a la zona más captante, listo. No solo toda la zona captante, sino la de mayor captación, listo. Entonces, es muy importante. ¿Qué nos dice este artículo? Entonces, comparando esos dos grupos, el rendimiento de la tomografía por emisión de positrones para la biopsia llega a casi un 98%. Entonces, esto nos va a permitir hacer un diagnóstico de entrada extremadamente bueno y evitar ese esparcimiento de las células tumorales o inclusive fallar la biopsia como es en la tomografía guiada.
Algunos hablan pues, en centros de excelencia que el rendimiento puede llegar al 90-95% en las biopsias guiadas por tomografía simple, pero con el PET hay una nueva luz muy importante. Entonces debemos tratar de, si tenemos la opción, de realizar este tipo de biopsia. Ahora, ¿qué vamos a hacer luego del diagnóstico? Básicamente el enfoque NOMS, que es lo que nos preguntaba el profesor. Entonces, ver el grado de compresión neurológica con la escala de Bilski, el origen del tumor, si es oncológico, si es radioresistente o radiosensible. Esto nos permite ver si el paciente se le puede aplicar radioterapia convencional, radiocirugía estereotáxica, si el paciente va a requerir antes de esto una cirugía de separación, que tal vez sería la única indicación quirúrgica donde resecaríamos de forma parcial la lesión. Lo otras veces el paciente va a requerir estabilizarse por algunos de estos patrones, como habíamos hablado del SINS, muy importante. Y lo otro es la enfermedad sistémica, si el paciente realmente va a tolerar todos estos tratamientos o si el paciente no tolera idealmente la cirugía. Entonces ahí ya entramos con manejo paliativos. Entonces se trata como de jugar con esto. Ya para concluir la charla, el enfoque de las lesiones en columna es muy importante. Conocer esas características por imágenes es extremadamente llamativo. Tener ese componente es mucho más certero. ¿Listo? Entonces, siempre el primer paso, tratar de hacer una biopsia para tratar de conocer la histología de ese tumor acorde a lo que estamos sospechando para definir un plan quirúrgico y un pronóstico, si es necesario el plan quirúrgico, ¿cierto? Lo otro, siempre pensar en los estudios de extensión. No se quede tranquilo, busque que hay otras lesiones en otro lado. ¿Listo? Y lo otro es que siempre es un enfoque integral. No mando estos exámenes porque me parece o yo creo que es esto, no. Con base en las lesiones, hacer un enfoque completamente claro de la lesión. Bueno, ya para hacer la resolución de caso, entonces este paciente por las características que encontramos y deseamos ampliar estudios, hacer una tomografía porque sospechamos que es una lesión lítica, posiblemente hubiera más lesiones que no hubiéramos detectado, inclusive dentro de la lesión primaria. Le hicimos marcadores tumorales y decidimos llevar a biopsia percutánea. Aparte se le hizo una electroforesis de proteínas porque la sospecha, porque es una lesión del cuerpo, los pedículos huecos, da una lesión hematológica. Entonces miremos acá cómo se hizo el estudio de la tomografía. Tenemos todo el estudio, realmente la única lesión que encontramos fue esto. Pero al hacer la electroforesis de proteínas sí detectamos que hay una hipergamaglobulinemia del patrón inespecífico. Entonces, ¿qué decidió hacer el grupo quirúrgico y el grupo de hematología? Hacerle un aspirado de médula ósea y lo que encontramos fue un plasmocitoma. Ese fue el enfoque, nos permitió hacer el enfoque y ya el paciente está en manejo por hematología acorde para su patología actual. Sí, muy interesante el caso. Gustavo, ¿cuál es tu recomendación para hacer la biopsia? Pues yo sé que estaban hablando de eso, pero ¿cuál es tu recomendación para que no tengamos contaminación del tejido? Nacho, Simon, primero de todo, muchas gracias. Muy buena la conferencia. El enfoque estuvo perfecto. Nacho, hay que tener en cuenta si la lesión es lítica o elástica y eso realmente, digamos que cambia los parámetros para hacer la biopsia percutánea. Digamos que en general, pues cada vez se recomienda más hacer las biopsias dirigidas por TAC, dado que la biopsia dirigida con un fluoroscopio realmente puede no abordar, o sea, es muy difícil abordar la parte más captante de la resonancia, porque es un procedimiento realmente, digamos, con una referencia anatómica muy precaria. Entonces, las biopsias en general, para aumentar el rendimiento, deberán ser dirigidas por TAC y si eventualmente se tiene un PET, pues también dirigirlas por el área de mayor actividad metabólica. Sin embargo, de una vez para aclarar eso, digamos que el PET no se usa en el enfoque inicial de los pacientes porque, como mostró ahí Simón, eso únicamente aporta el 1% del diagnóstico. En los tumores sólidos, la probabilidad de que uno encuentre el diagnóstico en una tomografía de tórax y abdomen puede ser hasta del 80%, hablan en promedio del 60%. Y en las lesiones líticas, si además de eso usted agrega una biopsia, la probabilidad de encontrar el diagnóstico puede ser hasta del 80%. O sea que hasta ahí realmente la probabilidad de tener un acercamiento diagnóstico es muy alto y los otros exámenes, como dijo también Simón, realmente se deben dejar como para un segundo tiempo más, ya como recomendados en un staff de oncología. Las agujas que nosotros usamos son agujas gruesas, son que tengan al menos un diámetro interno de 3 milímetros, hablan de agujas entre 11 y
y 13G. Eso va más o menos entre 2.5 y 3 milímetros. Y el tipo de muestra que se debe obtener en las lesiones blásticas o líticas es diferente. O sea, si una lesión es blástica, pues lo que se recomienda es del área de mayor captación de la resonancia, obviamente poniendo un puerto de trabajo en el pedículo, porque la idea no es hacer múltiples punciones a través de los tejidos blandos, porque eso obviamente aumenta el riesgo de contaminación. Se pone un puerto de trabajo en el pedículo y a través de ese puerto, que se puede ir, digamos, movilizando, se toman 3 muestras de las áreas de mayor captación, o sea, 3 cilindros de hueso de buena calidad, al menos cada uno de 5 milímetros, con una aguja de 3 milímetros de diámetro interno. Y si es una lesión lítica donde usualmente es difícil obtener tejido, la recomendación es aspirar, la recomendación es aspirar y obtener entre 10 y 20 milímetros de todo ese, digamos, tejido lítico que muy probablemente aporte una buena muestra para el diagnóstico. En tumores altamente malignos como el cordoma o altamente o con un riesgo muy alto de diseminación local, como son las micrometástasis en los pacientes con tumores como el cordoma, inclusive se recomienda obstruir el sitio por donde uno hizo la biopsia con algún tipo de material, digamos, si el tratamiento no se va a hacer a muy corto plazo. Entonces se recomienda inclusive tapar el defecto del pedículo con cemento óseo para evitar que todo ese material tumoral que los que hemos operado cordoma sabemos que es como una gelatina, o sea, que es muy friable y que realmente se sale por el pedículo, para evitar que se invada los tejidos blandos y por lo tanto disminuir el riesgo de micrometástasis locales. Y obviamente puedes resecar el trayecto en el momento de hacer la planeación tumoral. Esos son como los parámetros que nosotros tenemos para hacer la biopsia, Nacho.